Qué placer reencontrarnos, esto es Desde Boxes, pero este es un Desde Boxes especial. Hoy vamos a tener un programa recordatorio, solo recordatorio, pero de una época fantástica del automovilismo argentino. Vamos a hablar del turismo carretera en la década, yo considero más importante porque fue la del gran cambio, que fue la década del 60. Cuando aparecieron los compactos, cuando apareció el Torino, aparecieron grandes figuras, sobre fines de la década apareció el Sport Prototipos, una década con muchísimas innovaciones en lo tecnológico y también en el estilo de conducción. Comenzamos con este programa especial hablando de la década del 60 en su primer lustro, del 60 al 65, para ubicarlo cronológicamente. La muerte de Juan Gálvez, el dominio de los Emiliosi, la aparición de un ídolo que luego se convertiría en la gran figura como Rubén Luis Di Palma, la primera aparición de los autos compactos, del 60 al 65. Así era el turismo carretera. Un cambio fundamental se registra a partir de 1960 en el turismo carretera, que tendría gran gravitación sobre el futuro de la categoría. Se fundó el 30 de agosto de 1960 la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, la ACTC, tras una resistida resolución de la CDA, la Comisión Deportiva Automovilística, que ante la proximidad de las 1000 millas determinó que la carga de combustible debía realizarse desde el exterior del vehículo. Concurrieron 52 volantes y Juan Gálvez, la gran figura del momento, fue elegido presidente, pero este derivó el cargo a Plinio Abel Roseto, funcionando desde la fecha la entidad en su hogar. La nueva comisión que agrupaba a los pilotos se afilió a la CDA del Automóvil Club Argentino. Este año, los hechos más destacados en el aspecto deportivo fueron estos. Juan Gálvez se imponía en la Mar y Sierras por sexta vez y seguía dominando el panorama de la categoría. Se daba la primera incursión de los TC en el Autódromo de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, y la última victoria para Juan Carlos Garavaglia, al comando de un Ford. Se produce el récord de Juan Carlos Navone con Ford en la Vuelta de Necochea, al vencer a un promedio de 189 kilómetros por hora en una competencia de la división. Curiosamente, en la Vuelta de Tres Arroyos, corrida en el mismo escenario, pero al revés, Sergio García Uriburu, con Ford, vence al mismo promedio, 189 kilómetros, 128 metros a la hora. Otro de los hechos destacados fue que Oscar Alfredo Gálvez triunfaba en el Gran Premio y su hermano Juan obtenía el título de campeón argentino, que sería el último de su campaña, exitosa campaña. Llega 1962. Por primera vez, el primero y segundo del ranking largan una carrera de TC con autos de turismo mejorado, un hecho absolutamente inédito. Son Oscar Cabalén y Rodolfo de Álzaga, quienes lo hacen con Alfa Romeo en la Vuelta Sierras de Córdoba, carrera que gana Carlos Menditegui al comando de un Ford. Entre las novedades de las empresas automotrices, la firma Chrysler presenta su modelo Valiant. Por su parte, Ford hace lo mismo con el Ford Falcon y General Motors pone a disposición del público el Chevrolet 400, modelos que más adelante serían utilizados dentro del propio turismo carretera. Este año lograría su primer título de campeón argentino Dante Emiliosi con Ford, acompañado por su hermano Torcuato. Hasta ese entonces, los hermanos de Olavarría, los gringos como se los conocía habitualmente, habían sido solo promesas. Eran muy rápidos, pero no llegaban. A partir de este año se transforman prácticamente en invencibles y referentes ineludibles de la primera parte de la década del 60. 1963. Juan Gálvez pierde la vida al volcar con su Ford en la Vuelta de Olavarría el 3 de marzo, en el sector denominado de los chilenos, y cuando luchaba por la primera colocación con los hermanos Emiliosi, al parecer no entró un cambio cuando transitaba por la huella embarrada y se salió del camino. Volcó y fue despedido junto a su acompañante Raúl Cotet por la misma puerta. Juan Gálvez, hasta hoy, el piloto que logró el mayor número de victorias y campeonatos argentinos, falleció en el acto,
perdiendo la categoría a su mejor representante. Raúl Cotet resultó ileso y la carrera fue ganada por los hermanos Emiliosi en sus propios pagos por cuarta vez consecutiva. Uno de los días más tristes del automovilismo argentino, uno de los días que enlutó al turismo carretera. ...1964... Luego de 27 años, vuelve a ganar un motor Dodge en el TC. Marcos Ciani, el hombre de Venado Tuerto, alcanza la primera victoria de la marca en la Carlos Paz San Francisco, en la provincia de Córdoba, y regreso durante la Semana de la Velocidad de la Villa Serrana. A la vez, es la primera victoria de un motor moderno dentro de lo que había sido hasta ese momento el turismo carretera. El piloto de la provincia de Santa Fe gana luego la Vuelta de Necochea, la más rápida por ese entonces, a 205 kilómetros de promedio. El 31 de mayo aparece en la gran vitrina nacional Rubén Luis Di Palma, quien se convierte en el ganador más joven del TC al ganar en su pago natal, en Arrecifes. Tenía apenas 19 años, superando a Luis de Dios, que ganó a los 23 años en Tandil y que lamentablemente perdería la vida en una carrera de mecánica nacional en el circuito Sierras de los Padres poco tiempo después. Lo de Di Palma produce un shock en la categoría. Un hombre joven, irreverente, con el flequillo siempre sobre la frente y con una sonrisa pegada en la cara, se transformaba en un incipiente ídolo del automovilismo argentino. Llega 1965 y se produce la primera derrota del TC tradicional en manos de un auto europeo. Carlos Pairetti, con Volvo 122 de 1.800 centímetros cúbicos, vence en la Vuelta al Lago San Roque, escenario muy trabado, superando a las coupés tradicionales. La suspensión del auto europeo supera largamente a los autos tradicionales. Ángel Meunier y su acompañante Humberto Lorenzetti pierden la vida durante la Semana de la Velocidad en la localidad de General Foteninckam, al salirse de la ruta en plena recta, probablemente por la rotura de una cubierta. Se produce el primer triunfo del Chevitú, así denominado por ser una coupé Chevrolet 400 compacto de 2 puertas, conducido por Jorge Cupeiro, pero esto se da en el Autódromo de Buenos Aires, un auto que sin ningún lugar a dudas transformaría al turismo carretera. Este auto era propiedad de José Froilán González. Si bien nunca pudo ser campeón, ni tampoco Cupeiro, que fue el piloto que más veces lo tripuló, aunque no fue el único, quedó en la memoria colectiva de los hinchas de Chevrolet porque el Chevitú rompió el molde de las tradicionales cupecitas. Los que tienen más años dirán, ¿cuántos recuerdos? Esas caras, esos autos, las cupecitas, las carreras en la ruta, ¿cuántos recuerdos? Bueno, esta fue la primera parte de la década del 60, pero ahora tras la pausa te ofrezco la parte, yo creo, de mayores cambios, del 66 al 68. En un ratito nada más. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. El Dakar no es solo una carrera, es un gran desafío.
solo sueño: llegar al podio.